les tenemos un cuestionario en donde les vamos a poner diferentes situaciones y les vamos a preguntar cómo reaccionarían las clases de activo que ya revisamos, ¿no? Entonces, para que ustedes revisemos las dudas, si es que quedan algunas dudas, y que se empiecen a dar cuenta de que sí hay muchas cosas que ya entienden y que ya aprendieron y que ya pueden contestar muchas de estas preguntas. Bueno, entonces, todas listas con su aparatito para que nos contesten. Listo, perfecto. Muy bien, entonces la primera pregunta. Las cosechas en el campo han sido menores a lo esperado. Aumentarán los precios de las frutas y verduras. Consecuentemente, aumentará la inflación. ¿Cómo reaccionarían los precios de los bonos? Entonces, vamos a recordar lo que vimos ayer. Hablamos de las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés, ¿por qué invertimos en un bono en lugar de tener el dinero en efectivo? Pues porque nos paga un rendimiento mayor. El rendimiento que nos paga siempre tiene que ser mayor que la inflación, porque si no, no nos convendría tener ese bono. Siempre de entrada nos compensan por la inflación. Entonces, pensemos que la tasa de interés tiene implícito que nos van a compensar con la inflación. Ayer hablábamos en la transacción entre Claudia y Mariana que si las tasas de interés bajaban, el precio de los bonos subía, ¿no? De 100 a 110 para que el cupón, que eran esos 5 pesos, nos diera una tasa de interés menor, que solamente era 5 entre 110 en lugar de 5 entre 100. Si ahora sabemos que las tasas van a subir porque va a subir la inflación, ¿cómo reaccionarían los precios de los bonos? Voten. La primera opción, no reaccionan, solo reaccionan con los cambios a la expectativa de crecimiento. La segunda opción, aumentan los precios. La tercera, disminuyen los precios. Y Adolfo. ¿Qué necesitas? Estoy buscando a Adolfo. ¿Ya votaron todas? Ah, aquí está. ¿Ya les funciona a todas? Perfecto, pues vamos a ver cuál es la respuesta. Ok, el 74% pensó que aumentaban los precios de los bonos, el 9% que disminuyen y el 17% que no reaccionan. Entonces tenemos un problema. Porque la respuesta correcta es que disminuyen los precios de los bonos. Entonces, vamos a ver por qué. En el caso de Mariana y de Claudia, los precios de los bonos aumentaban porque la tasa caía, ¿no? Entonces, porque hablábamos de 5 entre 110 contra 5 entre 100. Ahora si sabemos que la tasa es más alta, o sea que Claudia sabe que la tasa de inflación va a ser más alta. Entonces necesita que lo que sea que compre lo compense porque la tasa de interés va a ser más alta, que le paguen más rendimiento. Porque tiene que de entrada compensarla por la inflación. Después, la prima de riesgo. Entonces, si necesita ser más alta y la empresa solamente va a pagar 5 pesos cada año, porque no va a pagar más, el cupón es de 5 pesos, el precio del bono tiene que ser menos de 100 para que dé una tasa arriba de 5%. ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, sí tenemos la tabla de ayer. Entonces, hablamos de la tasa libre de riesgo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en México la inflación
es más o menos 3,5%. La tasa libre de riesgo es 3,75%. Me compensa por la inflación. Sí, la inflación va a subir porque tuvimos ahorita un evento natural, ¿no? Pero si la inflación va a subir, el Banco Central, hablábamos de que maneja la velocidad de la inflación, ¿no? La velocidad de la economía con la inflación. Si la inflación aumenta, entonces el Banco Central tiene que subir las tasas, ¿no? Para que los inversionistas se les compense por lo menos con esa inflación y para que como suban las tasas, se reduzca la velocidad de la economía y entonces se contenga la inflación. Entonces, si esto va a subir porque sube la inflación, este número va a ser más grande. Entonces, para que este número sea más grande, que ya nos va a dar, por ejemplo, en lugar de 5% que inicialmente, supongamos que ahora es 5,25. Si nosotros sabemos que Nestlé solamente va a pagar ese cupón de 5 pesos, necesitamos que ahora el precio sea menor, ¿no? O sea, que aquí exista un precio menor que 100 que nos dé 5,25. Porque este número, o sea, este es el que puede cambiar, ¿no? Esto que dijimos que es en el mercado y Nestlé dice, el mercado que se haga bolas con los precios de los bonos, pero yo solo voy a pagar 5 pesos, porque el cupón que está ahí arriba es de 5 pesos, solo 5 pesos. Pase lo que pase, Nestlé solo va a pagar 5 pesos. Entonces, si solo va a pagar 5 pesos, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que sea atractivo que compren este bono? Pues que paguen más, porque ahora esperamos más inflación, nos tiene que compensar por más. La única manera de que este número sea más grande que 5, si esto también va a ser 5, es que este número sea menor que 100. ¿Sí? Lo único que yo entiendo, yo apunto disminuye, pero lógicamente, si van a pagar más intereses, pues digo, debería de meterlo más caro, porque le van a pagar más intereses. Acuérdate que cuando nació ese bono, Nestlé dijo, cuando nació el bono, Nestlé te dijo, pase lo que pase, haya guerra o la vida sea fresa, te voy a pagar el 5, no me importa, pero entonces si tú tienes el bono de nacimiento que te costó 100 y te pagas 5, ¿qué hace si tu vecina, tú ya no quieres tu bono, pero ya la inflación está por arriba? Y entonces la que se va a quedar con tu bono, si tú lo quieres vender, te va a decir, oye, yo no quiero que me paguen el 5, yo quiero que me paguen el 5.50. ¿Cómo le haces si Nestlé nada más te va a pagar el 5? Pues haces que el bono a ella se lo vendes en vez de 100, lo va a comprar en 90. Tú le perdiste. Bueno, pero cobraste los cupones, cobraste los Sí, cobraste los cupones. Tú perdiste, 5. o sea, tú cobraste tus intereses, pero perdiste en el dinero que le prestaste a Nestlé. Porque en ese momento, en la siguiente, pues es que no traigo la cosa esta. Ten esta. Aquí está. Aquí estamos hablando de lo que puede pasar aquí abajo. En este momento, porque subió la inflación, tienen que subir las tasas, el precio de los bonos se cae y tú aquí vendiste y le perdiste. Sí le perdiste esta diferencia, pero tú toda esta vida del bono ya pagaste tus cupones. Y si te hubieras quedado, te hubieras recuperado hasta 100. Eso nada más vas a perder si lo vendes. Si te quedas a vencimiento después de los 5 años, a ti te van a pagar tus 100. Pero en la vida de un bono, los inversionistas nunca saben si en algún momento se les presenta un gasto extraordinario y quieren venderlo. Para hacerlo atractivo, lo venden en 90. Pero pasa el efecto contrario. Si al contrario la inflación disminuyera y a ti Nestlé te dijo, te voy a pagar por toda la vida el 5, pero la inflación ya es más abajo, a lo mejor las tasas en ese momento están al 4 y tu bono sería atractivo al 4, entonces, qué padre, se lo vendes en 110. El punto que estamos intentando es que entiendan que la relación entre los precios de los bonos y las tasas de interés es una relación inversa, porque siempre, como les digo, esto cambia con el mercado. Esto es lo que el comprador está buscando, ¿no? O sea, el que quiere comprar el bono está buscando.
Y esto está fijo. Ustedes son dueños de esta parte de la ecuación. Y a esto les dicen, este es el precio que yo te puedo comprar. Entonces yo determino el precio, 5.25. Dentro de las variables, yo solamente tengo el precio. Yo solo puedo ajustar el precio para que me dé 5.25, porque Nestlé nunca me va a pagar más de 5. Ellos ya dijeron que 5. Entonces, como estamos hablando de una división en la que en la parte de arriba está el cupón, después la raya y abajo el precio. Entonces, ¿se acuerdan que en una división siempre tienes el nominador y el denominador? O sea, el denominador tiene una relación inversa con el resultado de la ecuación. Entonces, aquí supongamos que este 100 está aquí abajo, ¿no? 5 entre 100. El 100 es lo que yo puedo mover para darle al comprador esa tasa a la que él me está dispuesto a comprar. ¿Ok? Entonces, cuando las tasas aumentan, los precios de los bonos bajan, porque se tienen que ajustar, porque el cupón es fijo. Es lo único que se puede mover, ¿no? Cuando las tasas disminuyen, los precios de los bonos suben. ¿Hay alguna otra duda? Perfecto, entonces vamos a la siguiente pregunta. Entonces, a ver, si quieren vamos viendo la siguiente pregunta. También es de renta fija. Dice, Construcciones S.A. ha tenido problemas para cobrar a sus clientes en los últimos meses. En julio tendrá que pagar el cupón de su bono, ¿no? Entonces, Construcciones S.A. pidió dinero prestado al mercado y emitió un bono. En julio tiene que pagar el cupón de su bono. El monto a pagar es de 500,000 pesos, ¿no? Entonces, 500,000 pesos es la suma de todos esos cuponcitos que tiene que pagar. Ahora tiene en efectivo solo 315,000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando? Que Construcciones S.A., sabemos, es poco probable que logre juntar esos 500,000 pesos que necesita para pagar el cupón. ¿Qué le pasará al precio de sus bonos? ¿Qué le pasará a la tasa de interés? Entonces, ¿cuál es el punto? Que Construcciones S.A., el riesgo de que Construcciones S.A. me pague acaba de aumentar, porque no tiene dinero suficiente en la caja para poder hacer el pago de cupón. Si el riesgo aumenta, ¿qué le pasa a las tasas? Más riesgo es igual a más rendimiento. Entonces, ¿cómo se mueven la tasa de interés y el precio de los bonos? ¿Qué le pasa al precio de los bonos y qué le pasa a la tasa de interés? Las opciones son, aumentan ambos, disminuyen los precios y aumentan las tasas, o aumentan los precios y disminuyen las tasas. Con cupón son los 5 pesos. No, son pago de intereses. Eso, en los bonos no se llaman dividendos, se llaman intereses. En el bono de Nestlé, estamos hablando de los 5 pesitos que nos depositaban. ¿Con el precio te refieres al precio del bono? El precio del bono. Entonces, ahorita acabamos de ver, en la pregunta pasada, que los precios y las tasas se mueven en el mismo sentido o en sentido inverso. Entonces, la opción aumentan ambos no existe, porque no se puede. Porque no se puede que aumente la tasa y aumente el precio, porque el cupón está fijo. ¿Cuál de estas dos opciones creen que pasen? Voten. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede? O sea, si no tienen los 500,000 para pagar. Pero te está diciendo que en julio tiene que pagar y ahorita solo tiene 315. ¿Me podría pagar? Pues puede ser que sí. Pero estaría más segura de que me va a pagar si me dijeran que ahorita tiene 600. Pero no, tiene 315. Entonces hay un riesgo de que no me pague. Hay más riesgo. ¿Qué pasa cuando hay más riesgo? No,
Si hay más riesgo, como inversionista, ¿qué vas a exigir? ¿Más tasa o menos tasa? Bueno, pues vamos a ver la respuesta. Exacto. Más tasa. Muy bien. A ver, las que respondieron aumentan los precios y disminuyen las tasas. Esta sí es una posibilidad, pero las tasas, acuérdense que es un reflejo, ya vimos que dentro de la tasa de interés hay varios factores. La tasa de referencia del gobierno, la inflación, la prima de riesgo. Si sube la prima de riesgo, ¿no? La prima de riesgo dijimos que es el monto extra que nos va a pagar la empresa porque es más riesgosa que el gobierno. Si hoy la empresa está siendo más riesgosa de lo que pensábamos inicialmente, imagínense ustedes, en el ejemplo de mi negocio, el principio, que ustedes dijeron que me van a prestar al 8%. Imagínense que pasa un año y ustedes, una de las que me prestó, dice, ¿sabes qué? Yo necesito mi dinero, le voy a vender esa deuda a otra persona. Y cuando vienen conmigo y me dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Ya juntaste lo de los intereses de este año? Les digo, ¿saben qué? No, me está yendo medio mal. Entonces, esa persona que quiere comprar el crédito, o sea, que quiere comprar ese crédito, ¿qué me va a exigir? O sea, ¿qué le va a exigir a ustedes? ¿Que les pague el 8% o que les pague más? Porque ya vimos que el riesgo es más de lo que inicialmente pensábamos. La única manera en un bono, tal cual como en un bono que está en el mercado, es que aumente la tasa. Ya vimos que la tasa es una composición del cupón y el precio. Entonces, el cupón entre el precio es igual a la tasa. Si la tasa va a aumentar, el cupón se queda igual, el precio a fuerza tiene que disminuir. No, habíamos dicho que si tienen el dinero, me pagan el cupón. Siempre el 5. O sea, nunca me van a pagar más de 5 o menos de 5. Siempre 5. Pero si no tienen el dinero, no me pagan nada. A lo que yo me refiero con que siempre les pagan 5, es que no les van a pagar 6 o 4. Dice 5. Si no tienes dinero, o sea, si yo hoy no tengo dinero para pagar los intereses de mi deuda, te digo, pues no te puedo pagar. Pero no me los pagas después. Existe la posibilidad de que te los pague después, pero ya hay más riesgo. Aumentó el riesgo. Porque yo ya de entrada no estoy que también cumpliendo. Tienen riesgo los bonos. Esto, porque hace rato ya el comentario de alguien que decía, no, es que las acciones me dan mucho miedo porque esto es una apuesta, no sé qué, yo prefiero 1000 veces estar en bonos. Ojo, los bonos sí son buenos siempre y cuando la empresa no caiga en insolvencia. Tenemos que ser muy cuidadosas en dónde invertimos nuestro dinero, a quién le estamos prestando, ver la historia de esa empresa. Sabemos que Nestlé debe de ser una empresa de muchísimos años y nunca ha caído en una insolvencia. Pero puede haber empresas que se dediquen, no sé, en momentos de su vida al turismo, y si hubo una catástrofe en la plaza y un hotel al que tú le prestaste no vendió cuartos, no llegaron turistas, pues no va a poder juntar el dinero de los intereses. Si no tienes dinero para pagarte tus intereses, sus bonos van a caer muchísimo de precio. No sé si así les queda un poquito más claro. En el momento que eso ocurra, lo que pasa es que las calificadoras bajan de nivel a la empresa. Bajan la calificación, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionan las calificadoras? Entonces, está muy bien porque ya estamos empezando a pensar en cuál es la pregunta obvia después de que existe la probabilidad de que no paguen el cupón. Entonces, ¿qué pasa con la calificación de esa empresa? Disminuye la calificación, buscan que los clientes paguen para poder mantener la calificación, o sea, que los clientes de Construcciones S.A. le paguen a la empresa para que tenga dinero y pueda pagar el cupón, o no cambian la calificación porque eventualmente podrían cobrar. Pensamos que la calificación es la probabilidad de que me paguen. Entonces, hay menos probabilidad de que me paguen.
eso merece una menor calificación. Las agencias calificadoras van a ir a cobrar para ver si así junto el dinero me van a ayudar, o ellos su trabajo solamente es calificar, o no cambian porque dicen, pues sabes que eventualmente les van a pagar, pero no saben. Pero por ejemplo ahí, si no te pagan este mes, si te lo pagan al siguiente, si pueden, te lo tienen que pagar. Si pueden, te lo tienen que pagar al siguiente. Pero si tienen esa solvencia, sí te lo pagan. Pero si ya no tuve la solvencia hoy, la probabilidad de que tenga la solvencia mañana es más grande o más chica.